Familias Narco es una producción de DNews. El cartel de Jalisco Nueva Generación surgió como un brazo armado del cartel de Sinaloa bajo el nombre de Cartel del Milenio. Tras la detención del principal líder ocurrieron una serie de fracturas internas que dividieron al cartel en dos facciones, la Resistencia y los Torcidos. Ambos grupos se enfrentaron por el control del tráfico de drogas en Jalisco y los Torcidos se convirtieron en lo que ahora se conoce como la CJNG. Hoy en día es una de las organizaciones más poderosas y temidas del país. El cartel de Jalisco Nueva Generación, por allá en el año 2007, surge como un brazo armado de ese cartel de Sinaloa para ejecutar aquellas operaciones de violencia que necesitaban hacer. Los cobros, la protección de las mercancías y demás. Pero adquiere una verdadera relevancia por allá en el año 2010, 2011, donde van asociándose con el cartel de Tijuana para lograr establecer un control sobre el área de Tijuana y restablecer el comercio o el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos por la vía de Tijuana. Entonces, ellos van adquiriendo a través de una asociación criminal más poder y finalmente, de hecho, fundan el cartel de Tijuana Nueva Generación, que viene siendo como una célula o una forma en la cual trabajan asociados con el cartel de Tijuana Nueva Generación. Y esta primera forma en la que ellos nacen es a través de algo que se va a denominar los matacetas. Es decir, buscan inicialmente destruir o acabar con el cartel de los Zetas. Que era una organización que se enfrentaba a Sinaloa y este grupo dirigente al interior de Sinaloa se convierte en el brazo armado y enfrenta a los Zetas, ¿no? Y particularmente casi los liquida, ¿no? Entonces, esa es la configuración. Aparte de ello, se vinculan otros, particularmente el cartel de Tijuana y otros más pequeños, y van conformando esta organización nueva bajo el liderazgo de este señor, el Mencho. El cartel de Sinaloa tenía una relación bien importante con el cartel de Jalisco Nueva Generación, en tanto el segundo surge como un brazo armado del primero. En 2010, cuando se da el abatimiento de alias Nacho, se produce una ruptura bien importante de ese cartel y empieza el desmembramiento o empieza a desligarse el cartel de Jalisco Nueva Generación del cartel de Sinaloa, pero en principio eran una alianza fuerte a través de la cual el Chapo Guzmán le generaba una serie de órdenes para que el cartel de Jalisco Nueva Generación efectuara esas órdenes que eran efectivamente recobrar los territorios, específicamente aquellos que eran dominados por los Zetas. Por eso en ese entonces no se conocía como cartel de Jalisco Nueva Generación, sino como los Matazetas, porque eran una asociación que venía del cartel de Sinaloa específicamente dedicada a como el brazo armado, a buscar esa protección de lo que le mandaba hacer el cartel de Sinaloa. Cuando alguien ya dentro de una organización comienza a organizar su propio brazo armado, eso ya es una tendencia a la decisión y efectivamente comienzan a disputar con los viejos cuadros militares, incluso del cartel de Sinaloa, el control de territorio, el control de rutas y sobre todo la zona fronteriza con Estados Unidos, que es clave para el negocio del narcotráfico y también para el tráfico de personas, ¿no? En particular tráfico de migrantes, para el tráfico de armas. Entonces hay una guerra, o sea, de haber sido parte, terminan enfrentados a una guerra por el control territorial, pero sobre todo en la zona fronteriza con los Estados Unidos. Su principal líder y fundador es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, nacido en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, México. Oseguera se ha convertido en uno de los narcotraficantes más buscados, tanto en el país como en los Estados Unidos. Se hizo conocido por su papel en la expansión y consolidación del cartel de Jalisco Nueva Generación, que ha aumentado su poder e influencia en el tráfico de drogas y en el crimen organizado en todo México. El principal líder es alias Mencho. Alias Mencho es familiar de Abigail González Valencia. Los hermanos González Valencia, que son 12, son los integrantes de lo que se denomina hoy en día el cartel de los Queenies. Este cartel es bien importante, el cartel de los Queenies, que es un reducto de lo que queda o surge de ese cartel del Milenio. El cartel del Milenio era un cartel que había nacido de la mano del cartel de Jalisco y del cartel de Sinaloa, y lo que buscaban era precisamente establecerse como un grupo criminal, pero
A medida que va perdiendo influencia, surge este cartel de los Queenies, que a diferencia de los otros carteles no se disputan el poder por violencia, por armas o superioridad, sino en cuestiones económicas. Y ese cartel de los Queenies se asocia con el cartel Jalisco Nueva Generación para establecer una financiación. Esta asociación que generan con el cartel de Jalisco de Nueva Generación es lo que permite que vaya creciendo en poder y vaya adquiriendo armas, vaya adentrándose en el comercio también de estupefacientes y demás. Entonces, esa es la importancia fundamental que tiene Mencho, que actualmente es la cabeza principal de ese cartel de Jalisco Nueva Generación, que se encuentra desaparecido. Sabemos que está vivo, pero está desaparecido. Las autoridades no han podido dar con él. El Mencho es un tipo muy violento, demasiado violento. Esos videos donde ellos salen con tanquetas hechizas, gente totalmente uniformada, con chalecos, eso es el Mencho. Fue uno de los artífices de llevar a lo máximo la militarización del negocio del narcotráfico en México. El cartel de Jalisco Nueva Generación se volvió una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Poco tiempo después de su surgimiento, la tasa de homicidios, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas aumentaron considerablemente en Jalisco. El grupo criminal tuvo como misión inicial combatir a la organización de narcotraficantes de los Zetas en Veracruz, bajo el nombre de los Matazetas, lo que desató una ola de violencia y muertes en la ciudad. También se los vincula con el asesinato de policías, ataques contra funcionarios públicos y demás. El cartel Jalisco Nueva Generación logra volverse hegemónico en México y desplazar a otras organizaciones, entre ellas una de sus principales rivales, que era el cartel de Sinaloa, primero por dos antecedentes claves. La una tiene que ver con un acuerdo que firma la propia DEA con el cartel de Sinaloa a principios de los años 2000. La DEA, o sea, la agencia de los Estados Unidos, hace un acuerdo con el cartel de Sinaloa para que a cambio de que le dé información sobre sus organizaciones rivales, le toleren que haga su negocio. Así se convierte el cartel de Sinaloa entre el 2005 y el 2015 prácticamente en el mayor organización de narcotráfico del mundo, con presencia en cerca de 75 países. Cuando tú ves que va creciendo una estructura así, repito, es porque alguien les está protegiendo. En ese proceso de protección se da la captura del Chapo Guzmán, la fuga 2 o 3 veces, la recaptura y finalmente el enjuiciamiento y el encarcelamiento en Estados Unidos del Chapo Guzmán. Lo que significa que se fractura el cartel de Sinaloa. Entonces, si es que el cartel Jalisco Nueva Generación logra captar ciertos espacios territoriales, logra tener mayor influencia y pesos en estados como Tijuana, por ejemplo, donde ahora está posicionado, es precisamente por la fractura, por la división que sufre el cartel de Sinaloa, pero no es porque desaparece el cartel de Sinaloa, sino que se reproducen de otra manera. El cartel Jalisco Nueva Generación, que ahora está muy bien posicionado en la narconarrativa que manejan los estados, se está mostrando como el gran enemigo a vencer. Cuando uno observa que le ponen el ojo en un cartel, es porque evidentemente están protegiendo, están facilitando este negocio por parte de otros actores. Tiene un grupo armado muy violento, muy agresivo, que descuartiza, cuelga a sus víctimas. Tienen una fuerza, vamos a decir, de paramilitar muy importante, tanto de armas de guerra, ¿no? Tienen camionetas blindadas artesanalmente y que hacen bloqueos de carreteras y controlan territorios extensos. La forma que como controlan estos grandes cárteles, en particular Jalisco Nueva Generación, esta estructura a través de ejercer el miedo, la violencia, a través de estos que son inclusive videos grabados, ¿no? Y inclusive dentro de las cárceles hemos visto las grandes masacres, porque justamente tratan primero de lograr el dominio de los sectores y también de alguna manera ejercer o influir en el miedo para evitar cualquier situación que vaya en contra de esta organización, de este cartel Jalisco Nueva Generación, que es mucho más violento que el cartel de Sinaloa. Cuando el cartel de Jalisco Nueva Generación llega a poblar lugares que estaban cubiertos por otros grupos delincuenciales como eran los Zetas, como era el cartel de Sinaloa, lo hacen de una manera muy violenta. Y la manera en la que ellos lo hacen es a través de los narcobloqueos, que son la imposibilidad de la movilización, de la llegada de alimentos, de la llegada de mercaderías a esos lugares que tienen influencia.
Y además de eso, la presión, los homicidios, los actos terroristas que se dan. Entonces, esa escalada de violencia tan grande es lo que logra que se dé un repunte de la violencia, porque se producen unas guerras de señorío por controlar las zonas de influencia de cada uno de estos carteles. Los niveles de violencia en México están disparados, pero además no tanto los niveles de violencia, la sevicia de la violencia. Digamos, la sevicia es terrible, es decir, hasta en Ciudad de México ya aparece la gente colgada de los puentes peatonales desnuda, les cortan las cabezas, es decir, para mandar un mensaje torturan a una persona, la decapitan, le parten los brazos para un lado, las piernas para otro, y eso es... Entonces hay un aumento muy duro de la violencia, pero más en la sevicia, es terrible en México. México vive un escenario de guerra interna, de un conflicto armado, es decir, la violencia mexicana está relacionada con economías ilícitas, sin duda, pero esas economías ilícitas existen porque hay poder político que garantiza el funcionamiento de estas economías ilícitas. Lo que llama la atención y lo que es novedoso en el mundo de las organizaciones criminales es el que desarrolla con más especialidad, pero también con más besanía, ¿no? Con más alta violencia en las redes sociales, lo que hacían para dominar a la población y para castigar o eliminar a sus contrarios. Los videos que presentan no solamente son de ellos haciendo disposición de sus armas, de sus capacidades militares, sino también de cómo matan a sus adversarios, descuartizándolos, decapitándolos. Incluso llama la atención que el gobierno americano en algún momento los considera casi similares al ISIS, al ejército islamista. ¿Por qué? Porque a todos sus contrarios los hace arrodillar frente a su ejecutor y les hace leer un cartel, ¿no? O un escrito, lo matan al hombre y después aparece el cadáver con el cartel que ha leído. Ellos también son conocidos porque cuelgan a los jóvenes en los puentes de las carreteras. Entonces la insanía letal que tienen ellos es muy fuerte, ¿no? Es de locura. Eso les hace imponer mucho miedo a cualquier adversario y además con eso es que siendo una escisión pequeña de Sinaloa, hoy en día, desde el año 22, los organismos de inteligencia, tanto mexicanos como americanos, consideran que ya es más fuerte que el cartel de Sinaloa, ¿no? Por ese método tan violento que utilizan para enfrentarse y por el uso de las redes sociales, ¿no? Están metidos en todas las redes sociales para propagandizar estos métodos violentos y también las acciones, entre comillas, sociales que realizan. La forma de operar, ese modus operandi que ellos tienen es variadísimo. No solamente las personas creen que están dedicados solamente al comercio de estupefacientes y no es así. En principio lo que hacen es asegurar la producción, transportar y demás la cocaína, el negocio del narcotráfico a través de cocaína y heroína. Tienen una red amplísima que va desde la compra del producto en Colombia y su transporte e ingreso a Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia e incluso Europa. Ellos tienen control de todo, están metidos en el tema de la trata de personas, la migración ilegal, drogas, no solo cocaína o amapola o heroína, sino sintéticas. El mercado de la metanfetamina es muy grande. Uno de los modos operandi justamente para la utilización de las narcoavionetas de Jalisco Nueva Generación es el empleo de las lanchas rápidas y también el reclutamiento de los barcos pesqueros. Normalmente como fachada ellos utilizan o les reclutan a estos, inclusive hasta por la fuerza, a estos barcos pesqueros para trasladar la droga hacia las lanchas rápidas, hacia mar adentro y que esos vayan hacia Centroamérica o México. El modus operandi de ellos es amplísimo, tienen una presencia a nivel supranacional, es fortísimo, tienen unas asociaciones criminales bastante fuertes y operan con real competencia. El negocio del narcotráfico no decimos que a escala Latinoamérica, a escala mundial. Recordemos que gracias a esa asociación con los Quini se considera que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es una de las entidades criminales con mayor poder económico del planeta. Tienen redes en muchos países. Obviamente el Cártel de Jalisco, México no es un gran productor de hoja de coca, ¿no? No es un gran productor de cocaína.
lo es Colombia, lo es Perú, lo es Bolivia. Entonces ellos tienen un tejido territorial, ¿no? Tienen gente, bueno, se estima que anteriormente algunos cárteles podían tener decenas de miles de gente involucrada, directa o indirectamente. Entonces, para poder acopiar, para poder transformar, para poder exportar, hay que tener mucha gente, y con mucha gente con compromisos y con lealtades, ¿no? Y esa es una cualidad de estas organizaciones, ¿no? El buscar la incondicionalidad de la gente que se involucra en este negociado, ¿no? Desde su fundación, el Cartel de Jalisco Nueva Generación se expandió con rapidez y ahora está presente en casi todos los estados de México. Pero su presencia no solo conoce fronteras en el grupo narco, que ya tiene lazos por toda Sudamérica. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, así como también en Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y el sudeste asiático. Su operación más grande la tienen en Guatemala, Honduras, en donde se asegura el mercado del tráfico de estupefacientes. Tienen influencia casi que en toda Latinoamérica, a través de asociaciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se sabe que durante un tiempo tuvieron una alianza muy fuerte con lo que eran las FARC-EP y que actualmente operan con el ELN para el aseguramiento de la producción del alcaloide. Además, es interesante ver que, como otras bandas que existen dentro de Latinoamérica, se han dedicado también a franquiciar su nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las bandas criminales pequeñas compran, pagan una licencia, por así decirlo, para poder utilizar el nombre de Cartel de Jalisco Nueva Generación en sus actividades criminales. Es decir, que ellos han permitido expandirse por intermedio de esa modalidad de franquicia. Toda Centroamérica, la América del Sur, hablamos también de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Tailandia, el sudeste asiático, Rusia, tienen relación con el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Eso sin hablar de las relaciones con otro tipo de mafias. El mercado de estupefacientes en Estados Unidos, en Europa, no es una cuestión que se esté cerrando, sino que cada vez es mayor. Entonces la demanda de ese tipo de drogas en base a la cocaína es mayor. La novedad está que ahora están produciendo estas drogas sintéticas, las anfetaminas, ¿no? Que son realmente letales para la juventud, pero que es un negocio más fácil porque traficar paquetes de cocaína es más riesgoso que traficar con pequeñas pastillitas que las venden muy caro en los Estados Unidos, en Europa, en fin. Y por lo tanto, esa ampliación del mercado es una necesidad que les hace ampliar sus territorios y controlar toda la cadena de producción de la droga. Y si estamos hablando del narcotráfico y en particular de estos cárteles de Jalisco Nueva Generación y de alguna manera también del cártel de Sinaloa, lo que a ellos les interesa es decir, ¿qué hay en América del Sur? 3 productos que son commodities ilegales. El oro particularmente no es ilegal, lo que es ilegal es la extracción. Y por eso la minería ilegal hoy en el Perú es la que más dinero produce para el lavado de activos, más que el narcotráfico. 2, cocaína. Colombia, Perú y Bolivia somos los casi únicos, pero los mayores productores de hoja de coca y por lo tanto de clorhidrato de cocaína, ¿no? Y 3, madera. Entonces esos son 3 commodities ilegales tras los cuales vienen estas organizaciones criminales. Es difícil decir que el Cartel de Jalisco Nueva Generación no esté en un negocio. Podemos decir casi que negocio ilícito de cualquier país de Latinoamérica que se hable, está por una razón u otra el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Eso es como decir que la Ndrangheta está en todos los negocios ilícitos del mundo. Ese podría decirse de hecho que es el pilar fundamental. Está la Ndrangheta y vienen todos sus pilares, y entre ellos el Cartel de Jalisco Nueva Generación, que ya se está posicionando como una familia, por así decirlo, de un nivel tan alto casi como esa mafia a nivel mundial. A finales del 2020 aparece el Cártel Jalisco Nueva Generación, a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano alias Dasquiña en la ciudad de Manta. Es importante señalar que luego de la pandemia prácticamente la gran cantidad de cocaína estaba almacenada en Colombia
Entonces aquí en el Ecuador prácticamente trabajaba o tenía su vigencia el cartel de Sinaloa. En cambio, en el otro cártel que también es rival del cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, al analizar cómo él tratar de sacar la droga de Colombia hacia el mercado norteamericano, México o Europa, se topa con que el cartel de Sinaloa manejaba con la organización terrorista Los Choneros y no permitía de alguna manera el ingreso de Jalisco Nueva Generación al mercado o a utilizar las rutas del narcotráfico en el país. Es así que de alguna manera como estrategia es la eliminación de Jorge Luis Zambrano y el 28 de diciembre cae asesinado con un sicario. Esto trae como consecuencia que en ese tiempo la mega banda Los Choneros, que eran constituidos por los tiguerones, los lobos, los lagartos, chonequines, prácticamente se disgreguen, se desvinculen, se separen. Ahí es cuando aprovecha este cártel Jalisco Nueva Generación para captar estas estructuras criminales que inclusive los lobos, los chonequines y los tiguerones formaron una alianza que se denominó Nueva Generación. No tuvo mucho tiempo de vigencia, pero prácticamente Jalisco Nueva Generación trabaja con ellos. Y comienza la rivalidad entre la banda de los choneros con las estructuras criminales que quedaron y este nuevo grupo, Nueva Generación, que estaba constituido, como le indiqué, por los lobos, los tiguerones y los chonequines. Se conoce que los lugares o las provincias donde más estarían actuando este cártel Jalisco Nueva Generación es en Santa Elena, Manabí, Guayas y también en la provincia del Oro. El cártel Jalisco Nueva Generación trabaja con las organizaciones colombianas, el Grupo Guerrillas Unidas del Pacífico, el Ejército de la Liberación Nacional y también el Frente 1 Carolina Ramírez. Estos tienen su campo de acción justamente en lo que es el Putumayo y el departamento de Pasto, Nariño. Básicamente, las estructuras criminales que trabajan con Jalisco Nueva Generación, que en este caso son los lobos, se trasladan hasta el límite político internacional, contactan con estos disidentes de las FARC, que son estas organizaciones, traen la droga y les trasladan por vía terrestre hacia los centros de acopio. Esta gente también evalúa dónde hay menos riesgo de seguridad. Es decir, qué estado está golpeando más al narcotráfico, a la minería o a la tal ilegal. Y evalúan y dicen, mire, Perú, como en este caso, viene en una crisis institucional de años, ¿no? La policía está totalmente manoseada. El Estado no sabe qué hacer con la delincuencia común y no sabe qué hacer con las economías criminales. Entonces mandan sus emisarios a Perú para sacar ¿qué? Lo que nosotros tenemos como recurso, cocaína, oro y madera. Entonces la sacan a través del método de franquicias, en el sentido de que no vienen ellos con un montón de mexicanos, ¿no? Sino, no, como eran antes los colombianos, que venían los colombianos, no, ellos ya no, mandan a un emisario, toman contacto, firman un pacto y le dicen, si fallas te mato, listo. Entonces al tiempo vuelve, sacan cuentas y si falló algo, lo matan, ¿no? Y si no, bueno, amplían las alianzas, van ampliando las alianzas y se van extendiendo. Y van, lo peor de todo, van controlando población y territorio también en el Perú, repitiendo el esquema que tienen en México. Todos estos mecanismos hacen que sea un negocio compartimentado, complejo, con redes muy trabajadas, pero que uno no se conoce con otros. E incluso si la franquicia que han hecho en el Perú, que es un clan familiar, cae, es como el brazo de un pulpo. Lo cortan inmediatamente, o le crece nuevamente o lo reemplaza por otro brazo. No se hacen problemas y por eso es tan difícil su combate. Y lo que pasa es que nuestros estados, tanto en la región andina como Mercosur, no hemos estado preparados para enfrentar este nuevo estilo de crimen organizado transnacional. En el caso de la llegada al país, se da principalmente con la caída del cartel de los Zetas. Los Zetas eran los principales compradores de
el alcaloide cocaína aquí en Colombia. Y cuando se produce el desplazamiento de los Zetas por el cartel de Jalisco Nueva Generación, se da una asociación nueva en la que ellos llegan al país a buscar precisamente quién les opere, quién les dé ese alcaloide para ellos poder distribuirlo. Recordemos que dentro de todo el desarrollo que se viene dando durante el paso del tiempo de ese cartel de Jalisco Nueva Generación, su principal función fue sustituir a el cartel de Sinaloa en la distribución de droga en Tijuana para recuperar el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Entonces necesitan buscar, como ya no tienen al cartel de Sinaloa, ya no tienen los Zetas, tienen que buscar cómo conseguir el alcaloide. Para ello viajan a Colombia y ahí es donde llegan al país por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder operar dentro del país? Asegurar la distribución, asegurar la producción y el envío hacia los Estados Unidos y hacia México como primera base. Ya no solamente necesitan llegar a Estados Unidos, sino un punto de distribución en México para enviarlo a Japón, Australia, Alemania, España, donde quiera que se coloque el alcaloide. Familias Narco es una producción de DNews.